Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros para ver un tema que siempre es de interés en la Fundación ETNOR y muy especialmente de interés de nuestra directora, de la Cortina, que es quien propuso este tema para el seminario, ¿no? Que es hablar de la inmigración dentro del seminario de este año, que sabéis que como título genérico es si es posible llegar a entenderse en una sociedad pluralista. Tenemos hoy como conferenciante a Carmen González Enríquez. Yo no voy a leer su currículum, me limito a dar su nombre porque será Empar Martínez, miembro de la Comisión Ejecutiva y del Patronato de la Fundación, quien estará a cargo de la presentación de nuestra conferenciante. Yo, además de daros las buenas tardes, quiero trasladar desde la Fundación, tanto desde su Comisión Ejecutiva como desde su Patronato, un mensaje que preocupa a la Fundación. Ahora acabamos de celebrar un patronato y lo estábamos hablando con el representante del Ayuntamiento. Nosotros hemos vivido posiblemente una de las mayores calamidades que vaya a vivir esta comunidad a lo largo de este siglo, ¿no? Que fue la Dana del día 29 de octubre. Se ha movilizado mucho, muchos recursos, mucha gente, han habido muestras para la esperanza de una sociedad que ha sabido comprometerse, pero el mensaje que queremos transmitiros es que todo lo que va a ser el proceso de recuperación de los daños, tanto humanos como materiales, que ha llevado a cabo la Dana, es un proceso largo. Entonces, nuestro mensaje es doble. Por un lado, que no olvidemos a toda esta gente, que va a seguir necesitando de nosotros, va a seguir necesitando de que les tengamos muy presentes, porque, como digo, no va a ser fácil que todas las zonas afectadas puedan recuperar el pulso en un tiempo breve. Ese es el primer mensaje. El segundo es que cada uno de nosotros, lo hemos hecho hace un momento en el patronato con el Ayuntamiento de Valencia, pongamos a disposición nuestras mejores capacidades para ayudar en la medida de lo posible a toda esta gente, que son miles y miles de personas, miles de empresas que se han visto afectadas por la Dana. Y sin más, cedo la palabra a Empar para que presente a Carmen González, a nuestra conferenciante. Empar. Gracias, Pedro, presidente. Bueno, para mí es un honor poder estar aquí y poder presentar a Carmen González porque, bueno, pues la verdad es que tengo las expectativas muy altas. Creo que nos va a poder hacer reflexionar, ¿no?, sobre algo que es efectivamente un fenómeno que requiere altura de miras, ¿no? Y la razón por la que puedo presentar a Carmen es precisamente por vivir en Catarroja, por trabajar en una federación en la que hay pues profesionales que se han convertido en esenciales en este momento, como electricistas, fontaneros, instaladores de gas, informáticos, gente que fabrica o que usa maquinaria, es decir, todas esas realidades que en este momento son absolutamente esenciales para la supervivencia, o sea, lo fueron para la supervivencia inmediata en situaciones de emergencia y también, evidentemente, para seguir, ¿no?, y reconstruir todo lo que tenemos por delante. Bueno, en ese sentido es en el que creo que lo que planteó, hablamos de dilemas, hablamos del reto, ¿no?, de la inmigración, de ver las migraciones desde esa perspectiva amplia y elevada, ¿no?, esa mirada elevada que creemos necesaria, y desde ahí es desde la que llegaremos al fenómeno de la Dana y cómo ello también es algo que tenemos que ver hoy. Yo, al pensar en la presentación de Carmen, leía el informe de Naciones Unidas, el último informe sobre las migraciones en el mundo de 2024, que dice que solo el 3,6% de la población mundial es la población migrante. Esto nos lleva a esa necesidad de altura de miras que creo que Carmen nos podrá ayudar a ver, y es que podemos pensar que el 3,6 son muy pocas,
porque realmente un 3% son muy pocas personas, ¿no? Y por tanto, ¿dónde está todo ese ruido, el gran problema de la inmigración, cuando estamos hablando de realmente un 3% de la población mundial? O podemos pensar, y por tanto, y quizás es más un problema de aporafobia o es un problema de otro tipo, ¿no? Pero también podemos pensar que el 3% son muchas, porque una persona sería suficiente, probablemente, para que nos preocupáramos por ella, pero también porque son todas esas personas que quedan fuera de los límites del sistema, como ha trabajado muy bien el profesor Antonio Ariño o Joan Romero, es decir, todos esos que no se ven, que son invisibles y que, por tanto, en una situación como la que estamos viviendo en La Dana, quedan absolutamente desprotegidos de todas las ayudas públicas, los sistemas para poder acceder al empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Personas que además no tienen red y, por tanto, que todavía les resulta más difícil reconstruir una situación determinada. Pero no voy a entrar en la situación dramática que se está viviendo, porque yo creo que es, no sé si conocida, pero desde luego imaginada probablemente por todos ustedes, ¿no? Por eso decía que creo que es muy interesante esa doble perspectiva que nos puedes dar, tanto de qué pasa en el mundo, ¿no?, en relación con este fenómeno y qué pasa en nuestro entorno más cercano con esta tremenda catástrofe que estamos viviendo. La segunda reflexión que me hacía en ese sentido es la de la movilidad, ¿no?, y por qué se producen estos fenómenos. Y de nuevo, cuando leemos los informes, bueno, pues hay 3 razones fundamentales por las que se producen los movimientos migratorios, vinculados todos con la búsqueda de una vida mejor, pero en definitiva hablamos de trabajo y ahí, bueno, pues de nuevo estamos en una situación en la que estas personas pues al final entran en el bucle, ¿no?, del permiso de residencia, demostrar el arraigo, etcétera, cuestiones que nos explicarás tú mejor y que ahora mismo se están produciendo de nuevo en un entorno cercano, ¿no? Esto pasa en el mundo y pasa en la realidad que estamos viviendo, donde se necesitan, y hay una demanda de empleo tremenda, se necesitan profesionales, muchísimos profesionales, pero al tiempo hay muchísimas personas que no pueden acceder a ese empleo precisamente por su condición de estar fuera del sistema, ¿no? Por otra parte, bueno, hay conflictos bélicos, tema del que afortunadamente no tengo nada que decir, ¿no? Pero sí, y el tercer fenómeno, ¿no?, la tercera causa que más remite a los fenómenos migratorios es precisamente hoy ya el cambio climático. Y esto nos lleva a lo que acabamos de vivir efectivamente con la Dana, ¿no? De nuevo, creo que es necesaria, y te pediría, Carmen, que nos ayudes a tener esa doble mirada, ¿no?, de qué pasa con esto en el mundo y cuántos fenómenos migratorios se producen por consecuencia del cambio climático, y a la vez cómo ello hoy nos está afectando aquí en nuestra realidad más cercana, ¿no?, donde incluso las personas que están, tenemos miles de ejemplos, ¿no?, pero las personas que están viviendo y ayudando incluso a los propios cuerpos y fuerzas y seguridad del Estado el 200% de su tiempo, pero por contra no pueden obtener la nacionalidad e incluso no pueden ni tan siquiera ser reconocidos, ¿no? Entonces, de nuevo, tenemos una situación contradictoria que nos remite a un fenómeno mundial y a un fenómeno tremendamente cercano que tenemos a 5 kilómetros de distancia. Bueno, pues con todas estas ideas, ¿no?, en la cabeza, o con todas estas contradicciones en las que vivimos en este momento de una forma quizás más intensa debido a la catástrofe, creo que ya solo queda presentar a la ponente, ¿no?, que hoy tenemos con nosotros, que es Carmen González. Carmen es catedrática de Ciencia Política en la UNED, es investigadora en Inmigración y Políticas Migradoras del Real Instituto Elcano. Ha dirigido y participado en numerosos proyectos de investigación sobre migraciones, varios de ellos financiados por fondos europeos. Sus temas de estudio son muy amplios, pero hoy destacamos la inmigración irregular, la integración de los inmigrantes, la posición de los partidos y sindicatos ante la inmigración, la migración circular, la inmigración en la política exterior o las relaciones de vecindad en barrios de alta inmigración. Tremendamente actual, como estamos viendo. En sus proyectos académicos, además más recientes, indaga sobre la opinión pública española ante la inmigración, también
Y desde el Instituto Elcano realiza un seguimiento de la situación migratoria en España, de su impacto social y económico y de las políticas migratorias españolas y europeas. Y además nos ha revelado que ha asumido también una responsabilidad en gestión y, por tanto, también empatiza, ¿no? Y puede empatizar perfectamente con la realidad que asumimos desde el ámbito empresarial. Gracias, Carmen. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, Empar. Muchísimas gracias a la Fundación. Muchísimas gracias a Adela Cortina, que de quien creo que salió la idea de tratar este tema y de invitarme a mí para hablar de él. Yo me siento un poco abrumada por las expectativas, porque la migración, como alguien me ha dicho antes, un tema sencillito. La migración es un tema complejísimo, multifactorial, ni siquiera está claro de qué hablamos cuando hablamos de migración. Hay gente que piensa solo en los migrantes pobres, hay gente que piensa en todos, otros que piensan solo al contrario, en los ricos. Los efectos que tiene sobre una sociedad, a su vez, son de muchos tipos. La reacción de la sociedad ante eso igualmente es muy difícil de captar y está llena de variaciones, es muy heterogénea, de forma que, y encima, si estamos pensando no ya en España, sino en Europa, como es el caso aquí, pues las complejidades de una sociedad y un Estado se multiplican, con lo cual yo me temo de verdad que voy a decepcionarles, así que ya va esto por delante. En segundo lugar, quería aclarar que, dado eso, que lo que tengo son 45 minutos, una hora, ¿no? Como mucho, son ya las 7:20, pues voy a limitarme a hacer una especie de bosquejo de cuál es el escenario, o sea, ¿dónde estamos?, ¿no? Para, al final, en un par de diapositivas de la presentación, entrar en algunos de los... ¿No es aquí donde hay que darle? Bueno, porque va acumulando. Vale. Al final, entrar en algunos de los dilemas legales y éticos que plantea la gestión de la inmigración o las actitudes hacia la inmigración en general, ¿no? Aquí ven un poco el esquema de la presentación. Voy a empezar con algunos datos generales de la Unión Europea respecto a sus distintas formas de migración, interna, externa, hacia afuera, incluso externa en el sentido de hacia afuera, no solo desde fuera, con una reflexión después de por qué necesita migrantes la Unión Europea, para tratar después cuál ha sido el impacto político en la Unión Europea de la llamada crisis de migrantes que comenzó en 2015 y todavía continúa. Después voy a tratar el tema de África específicamente, porque África es el continente que tiene el futuro demográfico más grande. Obviamente, la natalidad está disminuyendo en el resto del mundo, pero en África todavía va a seguir creciendo durante mucho tiempo la población. Y finalmente trataré algunos dilemas, como decía antes, legales, éticos en relación con esto. Intento controlarme el tiempo, si veo que, porque creo que lo que más puede interesarles quizás es precisamente lo último, así que voy a pasar muy rápidamente por las primeras diapositivas. Lo primero es que hay que saber, creo que somos conscientes los que vivimos en la Unión Europea, que la Unión Europea es el principal receptor de migrantes del mundo, en conjunto, la Unión Europea en conjunto, cerca de un 30%, 29% del total de migrantes mundiales están en la Unión Europea. Es más, por ejemplo, que todo lo que recibe Estados Unidos. Estados Unidos tiene alrededor de un 20, una cosa así. Del total de migrantes mundiales, no que sean ese porcentaje de su población, ¿no? Sino la distribución de los migrantes mundiales por grandes grupos, aquí asimilando Unión Europea a Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo llegan los migrantes a la Unión Europea? Por varias vías. La más importante numéricamente es la reunificación familiar. La mayoría de los inmigrantes legales, sobre todo los legales, llegan por esta vía de la reunificación familiar. Otra vía muy importante es la de los estudios. Personas que vienen a la Unión Europea se matriculan aquí en cursos universitarios, sobre todo universitarios, y después una parte de ellos se quedan en la Unión Europea, alrededor de un 15%. Estos son datos muy grosos que no hay que tomar estrictamente porque las estadísticas varían con los años, en fin.
pero es una cifra aproximada, ¿no? Después hay una migración económica legal, una migración que llega como migración económica, y dentro de esto hay que diferenciar básicamente dos grupos en la Unión Europea. Uno es la migración de temporada, la que llega para tareas agrícolas sobre todo de temporada, y otro es la migración cualificada, la que tiene alta cualificación y consigue entrar con un permiso para desarrollar un trabajo de alta cualificación, ¿no? El resto de la migración económica que recibe Europa, la mayor parte de ese llega de forma irregular. Eso no quiere decir que llegue en pateras o cayucos o saltando vallas en Ceuta y Melilla. Llega por los aeropuertos y después se convierte en migración irregular, ¿no? Esa es la tercera vía, la migración económica irregular, y una última, por números mucho más pequeña en el conjunto, pero muy importante en algunos países como Alemania, por ejemplo, o Suecia, ¿no? Es la vía del asilo o el refugio, ¿no? Se ha cambiado la letra al adaptarla aquí al ordenador y entonces ahora aparecen las palabras cortadas, no nos hemos dado cuenta de esto, pero bueno, se lee perfectamente, ¿no? Dentro de la Unión Europea existen tres movimientos. El interno, es decir, la movilidad entre los países de la Unión Europea. En España, por ejemplo, recibimos mucha migración de Rumanía o Bulgaria, ¿no? También mucha migración italiana, mucha migración del Reino Unido, ya no está en la Unión Europea, muchos migrantes franceses, menos, pero italianos sobre todo es un número muy alto en este momento, ¿no? Bueno, esa movilidad interna dentro de la Unión Europea es todavía muy pequeña, aunque supuestamente estamos en un espacio de libertad de movimientos de los trabajadores, junto a todas las otras libertades de movimiento que se producen en el espacio UE. Solo un 4% de la población de la Unión Europea es migrante procedente de otro país de la Unión Europea. Eso quiere decir que dentro de la Unión Europea la movilidad interna es muy baja comparado con Estados Unidos. Cada año un 11% de la población de Estados Unidos se cambia de estado. Y en la Unión Europea, en total, no cada año, en total, solo un 4% proviene de otro estado. O sea, en definitiva, la Unión Europea todavía está formado por islas, en ese sentido, islas del mercado de trabajo, por ejemplo, ¿no? Hay un movimiento externo de salida que no se ha frenado, que es ya secular, digamos, o incluso del siglo XIX. Por ejemplo, aquí hablando ahora de Europa en general y no solo de la Unión Europea, los habitantes que pueblan cualquier otra zona del mundo y que proceden del Reino Unido serían, si todos ellos formaran un país, serían el 10º país más grande del mundo. Es decir, hay una enorme, y sigue produciéndose, una enorme movilidad exterior desde la Unión Europea. Luego lo menciono también en relación con la pérdida de capital humano que la Unión Europea sigue sufriendo, ¿no? Y luego el externo de entrada, es decir, movilidad o migración externa a la Unión Europea que llega a la Unión Europea. Y en la actualidad estamos alrededor de 24 millones de personas. En España, en concreto, para que tengan un dato, son ya 9 millones de personas las que viven en España y son nacidas fuera de España. Esa es la definición internacional, estadística, de que es una persona migrante, la que ha nacido en otro país, distinto a ese en el que vive. Pero en estos 9 millones hay tantos migrantes internos de la Unión Europea, que son quizá alrededor del 30% ahora, 20 y tantos %, como externos. Conseguir mayor movilidad dentro de la Unión Europea ha sido un objetivo inalcanzado, pero es un objetivo de la Unión Europea, porque la Unión Europea compite con los grandes mercados de trabajo como Estados Unidos o China, compite, y el hecho de que no consiga este mercado de trabajo unificado es una debilidad importante para la competitividad de la Unión Europea. Hay normas para facilitarlo, pero a pesar de eso la movilidad es muy pequeña porque esa movilidad se enfrenta con un freno muy importante que es el idioma, pero y con otro ahora cada vez más notorio, que es el problema del mercado de trabajo, la dificultad de encontrar vivienda o la carestía de la vivienda, que disminuye muchísimo las posibilidades de movilidad, ¿no? Y la homologación de títulos, que sigue siendo un gran escollo para la movilidad, ¿no? Otro fracaso de la Unión Europea aquí es la atracción de talento. La Unión Europea sigue perdiendo talento en vez de atraer talento. Es decir, todavía son muchos más los que se van desde la Unión Europea hacia Estados Unidos o Canadá o incluso Australia o Nueva Zelanda que
la capacidad de la Unión Europea de atraer a ese talento que necesita si quiere competir, porque como todos ustedes saben que son empresarios, uno de los grandes problemas en este momento de la Unión Europea es su baja competitividad en relación con las otras grandes Estados Unidos y China, la baja productividad comparativa para solventar la cual es necesario atraer a un personal muy cualificado que está viniendo a Europa en números muy pequeños. Aquí, por ejemplo, vemos el dato de que menos de un tercio de los inmigrantes cualificados que están en países de OCDE están en Europa y 57% están en Norteamérica. Es decir, Europa no consigue atraer ese tipo de migración, al menos en un número suficiente. Bueno, ¿por qué necesita migrantes la Unión Europea? Esta es una de las primeras preguntas importantes, ¿no? Que cuando intentamos tener un debate racional sobre migración, una de las primeras cosas que se dicen es, pero es que la Unión Europea necesita migrantes. Eso obviamente incluye a España, ¿no? La Unión Europea necesita migrantes. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos una pirámide de edad invertida, no sé si finalmente la puse, no la quité, lo siento. Estamos avanzando hacia una pirámide de edad invertida, o sea, en vez de tener una pirámide, bueno, pues una pirámide invertida, o sea, es un cono, ¿no? ¿Cómo sería? Una peonza, digamos, una peonza es la figura que se me ocurre, ¿no? Porque tenemos una natalidad muy baja, porque las políticas de fomento de la natalidad no funcionan, incluso en los casos más exitosos, como el sueco o el francés, no han conseguido llegar a que esas sociedades lleguen a la tasa de reemplazo, que es 2,1 hijos por mujer. Siempre me parece muy gracioso lo del 1,1 hijos, el que es el 1,1 ese, pues bueno, es que el 1,1 es necesario porque es en las cuentas qué pasa con esas personas que no llegan a reproducirse. 2 hijos son los que necesitan para reproducir al padre y a la madre, y el 1,1 es por los que no van a llegar a reproducirse nunca, porque mueren antes, porque no lo quieren, por la razón que sea. Bueno, ¿por qué se necesita entonces migrantes con esta pirámide de población invertida hacia la que estamos yendo? Pues porque el sistema de pensiones, que es el punto crucial del estado de bienestar europeo, no puede sostenerse en un modelo en el cual cada vez son menos los que trabajan en relación con los que ya no trabajan. Las cuentas de los sistemas de pensiones no se diseñaron pensando en largas vidas de 40 años después de que uno se jubilaba y solo 3 personas cotizando para X ya jubiladas, ¿no? Entonces, está claro que el sistema necesita que entre por abajo sangre joven, si se me permite la expresión grosera, personas trabajando. Pero para eso no basta con tener gente joven, porque si no, vayamos a cualquier país de Centroáfrica y veremos un país lleno de gente joven. Bueno, prueba clara de que no basta con tener gente joven. Entonces, no solo necesitamos atraer inmigrantes, ya que no somos capaces de cambiar la natalidad, necesitamos atraer inmigrantes. Pero no nos basta cualquier inmigrante, no nos basta cualquier conjunto de inmigrantes. Necesitamos inmigrantes capaces de encontrar trabajos que estén bien remunerados, porque solo los trabajos bien remunerados producen cotizaciones a la seguridad social medianas o altas. Los trabajos muy descualificados, que por ser muy descualificados son poco productivos y por tanto solo pueden pagar bajos salarios, no producen cotizaciones a la seguridad social que puedan salvar el sistema, ¿no? En España, como bien saben, es uno de los países del mundo con una de las tasas de natalidad más baja y además tenemos la suerte de ser uno de los de mayor longevidad, lo cual se convierte en una combinación imposible respecto al mantenimiento del estado del bienestar y hace más necesario, por tanto, pensar en cómo aumentar las bases de cotización u otras soluciones que se están planteando también, ¿no? ¿Por qué digo aquí solucionar el problema demográfico europeo con jóvenes africanos? ¿Por qué digo africanos? Porque, como antes mencionaba, en el mundo está disminuyendo la natalidad en todas partes, en todas. El único lugar del mundo donde la población va a crecer en el futuro es en África. Por otra parte, conocemos perfectamente que la principal motivación de la migración es la pobreza relativa.
y la inseguridad. Este es otro motivo muy importante, ¿no? Y claramente en esta previsión de futuro sabemos que va a seguir habiendo una demanda migratoria, si quieren llamarlo así, digamos, una intención de cientos de miles de jóvenes en estados africanos para llegar a Europa, que es el continente o la región más cercana donde se admite esa inmigración, porque claro, hay otros países, por ejemplo, las monarquías petroleras del Golfo, que están más cerca, pero sus políticas son de tal naturaleza que es impensable la inmigración irregular a esos países. Eso simplemente es allí impensable, ¿no? Entonces, podríamos solucionar nuestro problema demográfico y económico, porque el problema demográfico solo es un problema porque se convierte en un problema económico. Per se, que nuestra población disminuya no es ningún problema, sobre todo si disminuye la de todos los demás países. Seguimos relativamente en la misma situación. El problema fundamental es el problema económico del sostenimiento del sistema de pensiones con esa estructura, con esa pirámide de población, ¿no? ¿Cuál es la dificultad de solucionar con una inmigración masiva, digamos, y espontánea, que podría producirse si no hiciéramos nada al respecto, ¿no? Esa dificultad económica que tenemos? Pues volvemos a lo de antes, que necesitamos puestos de trabajo lo bastante productivos como para compensar con sus salarios y sus aportaciones al sistema de pensiones esa dificultad que tenemos, ¿no? Pero ocurre que la economía europea ya desde hace mucho tiempo los puestos menos cualificados están disminuyendo. No han desaparecido del todo. Es verdad que se crean muchos más puestos de trabajo, por ejemplo, en nuestro país, descualificados en el sector de servicios, que no existen en otros países de la Unión Europea. No es tan fácil en Dinamarca encontrar a una persona para que haga tareas domésticas, o en Suecia, o en Alemania, o en Canadá, o en Estados Unidos. España es un caso especial a ese respecto, ¿no? Entonces, nos encontramos en una aparente solución fácil. Tenemos un problema demográfico, nos faltan jóvenes, tenemos unos países al lado a los que les sobran jóvenes, pues fácil. No, esto no puede funcionar así porque por medio está esa variable económica que necesitamos tener en cuenta, ¿no? La opinión pública europea respecto a la inmigración y a la política de inmigración se ha movido, aquí cambio de tema, luego vuelvo a África, se ha movido entre estos 4 principales elementos que señalo aquí. Uno es, digamos, la opción o los sentimientos, las emociones, porque no se trata tanto de una ideología ni de un pensamiento, sino más bien de sentimientos, emociones, ¿no?, provocadas ante la inmigración, que se pueden describir así como solidaridad, generosidad, especialmente preocupación por las muertes en las travesías peligrosas, las del mar, ¿no?, básicamente esas. También en esto juega un papel la sensación de culpa respecto al pasado colonial que compartimos los europeos, y a la vez un rechazo importante a ver, ejecutar lo que implica el cumplimiento de las normas, ¿no? Por ejemplo, expulsiones a países de origen, ¿no? La gente en principio está de acuerdo, el inmigrante irregular, o muchos estarían de acuerdo, pero incluso a esos que están de acuerdo no les gusta ver ejecutado eso en persona, no les gusta ver que a un inmigrante que conoce se le detenga y se le meta en un avión y se le mande de vuelta, pongamos, no sé, a Senegal, por decir cualquier otra cosa. Tampoco es fácilmente aceptable el resultado de la externalización, que como saben es algo que la Unión Europea está haciendo cada vez más, hacia países autoritarios por ejemplo, en el norte de África, ¿no? Pues el caso extremo es Libia, pero también tenemos Túnez o tenemos el propio Marruecos, ¿no? Aquí hay efectos que
para nuestra sensibilidad y nuestro concepto de los derechos humanos no son aceptables, ¿no? Digamos, eso es todo un grupo de sentimientos hacia la inmigración. Por otro están los temores, y esto las encuestas lo recogen perfectamente, ¿no? Hay un temor muy específico a la inmigración de origen árabe-musulmán, que está explicado en parte porque hemos sufrido, realmente lo hemos sufrido en suelo europeo, como bien saben, ataques terroristas, a veces, unas cuantas, perpetrados por inmigrantes musulmanes viviendo en nuestros países, y esto las encuestas lo reflejan claramente. Cada vez que hay un ataque se detecta un aumento de las posiciones xenófobas, anti-inmigración y específicamente antimusulmanas, ¿no? También el temor a la no integración, el temor a la formación de sociedades paralelas. Dinamarca, por ejemplo, está desarrollando políticas específicas para acabar con los barrios que se han convertido en guetos étnicos, ¿no? Otra sensación importante que juega en esto es la sensación de descontrol. Cuando se retransmiten continuamente imágenes de llegadas de inmigrantes irregulares, ahora lo estamos viendo, llevamos ya meses viéndolo a diario, a las Islas Canarias, pues eso, o en Italia, a Lampedusa, o a Sicilia, o en Grecia, igualmente a sus islas, etcétera. Eso causa en los ciudadanos una sensación de descontrol, afecta la confianza que tienen en el Estado, aumenta las actitudes antipolíticas de desconfianza en general en la política, está detrás de fenómenos como el Brexit, donde, como saben, el rechazo a la inmigración fue una de sus principales bazas. Y a esto, que ya existía, en los últimos 2-3 años se ha añadido un elemento más, que es la utilización de la inmigración como arma de guerra híbrida por parte de algunos estados contra otros de la Unión Europea. El caso de Bielorrusia, por ejemplo, reciente, o el caso, bueno, reciente no, estoy hablando del año 21, o de Marruecos, cuando entraron en Ceuta alrededor de 10.000 personas con la clara connivencia de las autoridades marroquíes, ¿no? Bueno, la Unión Europea vive desde el 2015 en lo que se empezó a llamar entonces como crisis migratoria o crisis del refugio, y que de hecho ha venido continuando hasta ahora, ¿no? Esto se ha convertido en la principal causa de preocupación entre los ciudadanos europeos, esto lo detectamos en las encuestas. Claro, ahora la guerra de Ucrania, por ejemplo, sin duda es más importante, es una preocupación más grave, pero, digamos, descontando cosas como estas, la inmigración aparece siempre en las encuestas como uno de los motivos más importantes de preocupación entre los ciudadanos europeos. España estaba salvada de esta regla, España era una excepción, bueno, junto a Portugal. Hemos sido una excepción hasta hace muy poco. Ahora ya estamos, no diría yo, alcanzando los niveles más altos, pero sí los niveles medios de los que antes estábamos lejos, los niveles medios de preocupación por la inmigración dentro de la Unión Europea. Eso ha causado movimientos xenófobos, como saben, en prácticamente, yo diría, pues prácticamente ahora ya todos los países de la Unión Europea existen partidos que han hecho de la anti-inmigración su principal bandera política, más o menos de extrema derecha o derecha radical, más o menos anti-europeos a la vez, pero todos ellos han tenido un importante peso electoral. En España también tenemos el ejemplo, y esto ha hecho que ahora en toda Europa, desde el 2015 ahora, poquito a poquito, y más especialmente en los últimos años, se haya producido un cambio político hacia posiciones mucho más restrictivas en el campo migratorio. Tanto Francia, Alemania, Dinamarca, los países que ven aquí, todos los de Europa del Este, porque ahí no ha hecho falta giro, esos ya estaban así desde que se incorporaron a la Unión Europea, siempre han estado en posiciones muy restrictivas contra la inmigración, especialmente si la inmigración era musulmana. Y también en las instituciones de la Unión Europea. O sea, como saben, ha habido elecciones al Parlamento Europeo, tenemos un Parlamento mucho más a la derecha del anterior y tenemos, por tanto, una Comisión Europea también más a la derecha.
El pacto de migración y asilo, que por fin se logró alcanzar después de muchos años de negociación, supone normas más restrictivas frente a lo que teníamos antes, incluido ahora, no está en el pacto, es una novedad reciente, la posibilidad de penalizar a las ONGs que ayudan a rescatar a inmigrantes en el mar, o la posibilidad de externalizar, como ha intentado Italia, externalizar en centros de retención mientras se procesan las solicitudes de asilo, como ha intentado Italia con Albania. Esta llamada crisis ha tenido impactos también muy importantes en la vida política interna de la UE. Por ejemplo, poner en peligro Schengen. Esto es muy grave porque Schengen es el principal valor de la Unión Europea. Cuando se pregunta a los europeos qué es lo que más, cuál es la principal aportación que cree que ha hecho la Unión Europea a su vida o a su país, es Schengen, y después el euro, ¿no? Pero Schengen es la primera. Schengen está en cierta forma en peligro, al menos el Schengen terrestre, porque es verdad que esos controles no se han reimpuesto, o poco, o apenas se notan en los aeropuertos, pero sí mucho en las fronteras terrestres. Saben que ahora muchos estados del centro de Europa, sobre todo, prácticamente todo el centro de Europa, está ahora en una situación en la que se han impuesto controles en las carreteras, ¿no? Por otra parte, Alemania, que tuvo un papel líder en la Unión Europea con aquella famosa decisión de su canciller de abrir la puerta a los refugiados que venían de Siria, bueno, en realidad solo una parte venía de Siria, pero digamos a los que llegaban por esa vía, esa decisión que después, casi solo una semana después, esto se recuerda pocas veces, pero el propio gobierno alemán dio marcha atrás a esta decisión solo una semana después de haberla tomado. Alemania ha visto reducido su papel de liderazgo político en este tema migratorio, bueno, también porque, como saben, Alemania está ahora en una crisis económica importante, ¿no? La Comisión Europea ha sido desautorizada porque dictaba normas que los Estados no cumplían, como el reparto de refugiados. Seguimos en una situación en la que la solidaridad interna entre los Estados en el reparto de los que llegan a través de básicamente a través del Mediterráneo, pero no solo, esos principios de la Unión Europea de responsabilidad y solidaridad. España no para de quejarse. Responsabilidad la estamos cumpliendo, somos muy responsables en la recogida, acogida de ese tipo de inmigración. Estoy hablando específicamente de la que llega por vía marítima irregularmente, pero ¿dónde está esa solidaridad del resto de los Estados para repartir el coste que supone esta acogida? Porque esta acogida obviamente supone un coste importante para los Estados, ¿no? Europa está dividida en este sentido en 3 áreas geográficas. El este tiene esa posición de negativa completa a la acogida de refugiados obligatoria, digamos, a una solidaridad legal, ¿cómo se dice? Mandatory, obligatoria, ¿no? Obligatoria. Especialmente si el tipo de migración que le llega es migración musulmana. De hecho, no han firmado el pacto, se han negado a aceptarlo, y el pacto tiene pocas posibilidades en los próximos años de avanzar mucho, precisamente porque las siguientes presidencias rotatorias de la Unión Europea están en manos de Hungría ahora mismo, después Polonia, que tampoco ha querido firmar el pacto, y la siguiente es Dinamarca, creo, y Dinamarca está fuera de la política migratoria de la Unión Europea y tiene una política muy restrictiva con el asilo. En la zona sur, nosotros, Italia, Grecia, pequeños países como Malta, la posición nuestra es, la posición de estos Estados europeos es pedir más solidaridad en el reparto, más solidaridad en la ayuda para la gestión. La posición de los países del centro y del norte es evitar lo que llaman movimientos secundarios, evitar que los que llegan a través de España, Italia, básicamente porque los otros ahora tienen llegadas mucho más pequeñas,
salgan de nuestros estados y acaben en lo que es su destino preferido, que muy a menudo no es ni España ni Italia, sino es Francia, o es Alemania, o Noruega, o Suiza, o Dinamarca, o Holanda, o Bélgica, o el país en el que tengan, sobre todo, el país en el que tengan personas conocidas, personas de su misma región o nacionalidad, lengua, etcétera, ¿no? Esta crisis ya es tan larga que ya podemos decir que, bueno, esto es la nueva normalidad. Europa va a seguir recibiendo en los próximos años grandes cantidades de inmigrantes. Este año creo que estamos alrededor de los 300.000 en el conjunto de la Unión Europea, en el año 24. Y ante esto, estoy hablando ahora solo de esa inmigración que llega de ese modo, ¿no? Ante eso, muchas veces se habla de hay que actuar sobre las causas. Y esta es una frase que queda muy bien, hay que actuar sobre las causas. Pero luego vemos cuál es el tamaño de la Unión Europea, el tamaño económico y poblacional de la Unión Europea. Y luego vemos cuál es el tamaño, pues, de todo el África subsahariana y de los países asiáticos ahora sujetos a dictaduras sangrientas o a guerras o a graves conflictos étnicos. Simplemente es imposible. Europa no puede acabar con las causas que provocan la migración. O sea, esto es falso. No podemos acabar con las causas que provocan la migración. No tenemos esa capacidad. Es decir, salvo que, no sé, sometiéramos a referéndum europeo, ¿aceptan todos ustedes reducir sus ingresos a la 10ª parte para destinar el resto a mejorar la vida de los africanos, asiáticos y tal? El referéndum que se perdería en una democracia, ¿no? Claro. No tenemos esa capacidad, ¿no? Llevamos muchos años de ayuda al desarrollo y sin duda se han conseguido muy buenas cosas, pero la migración sigue ahí y va a seguir estando ahí, porque el crecimiento de África, ese crecimiento, sobre todo en África, que se espera, no va a estar acompañado por un crecimiento económico similar, de la misma intensidad. Por lo tanto, el diferencial de renta que ha ido aumentando desde mediados del siglo pasado hasta ahora, ha ido aumentando en mucho el diferencial de renta entre la renta media mundial y la renta africana, ha aumentado en mucho, pues va a seguir aumentando probablemente. Entonces, como esa pobreza relativa es la principal causa de la migración, no la pobreza absoluta, eso es que es difícil de definir, sino la relativa, la que compara cuál es tu estado de bienestar aquí y cuál es tu estado de bienestar allí. Esa es la principal causa de la migración. Y eso no tenemos posibilidades, la Unión Europea, ni siquiera la Unión Europea junto a Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y sospechosos habituales. No, esto no va a pasar. Eso no quiere decir que no haya que hacerlo. Seguro, es obvio que hay que seguir actuando. Pero esa idea de que podemos acabar con la migración actuando sobre las causas es la que quiero dejar claro que no es correcta, ¿no? Por otra parte, el refugio que llega a la Unión Europea suele convertirse en inmigración económica. Para explicar por qué estados como Suecia o Dinamarca, que eran antes paladines de la recepción de refugiados, se han convertido en todo lo contrario, hay que entender esto. Hay que entender que los refugiados, a la larga, dejan de ser refugiados, se convierten en inmigrantes y su éxito de integración depende completamente y, en primer lugar, de que sean capaces de integrarse en el mercado de trabajo. Los datos sobre eso son duros, los datos sobre cuánto tarda de media una persona que entra por la vía del refugio para alcanzar el nivel de actividad que tiene la población migrante, la que ha llegado no por la vía del refugio, sino por otras vías, indican muchos años, 8 años de media para alcanzar ese nivel de actividad que tiene la población migrante, ¿no? ¿Qué pasa si hay grandes bolsas? Esto no afecta a España, pero sí afecta a esos países, sí afecta a otros países. ¿Qué pasa cuando se producen grandes bolsas de personas que no tienen la cualificación, la capacidad para incorporarse con éxito a mercados de trabajo muy competitivos, que son muy competitivos los europeos, ¿no?
pues que esas personas acaban necesitando ayuda estatal de una forma estable, de una forma larga. Y eso provoca conflictos sociales. Eso provoca tarde o temprano que parte de la población local se rebele y hable de cambiar políticas para reducir ese volumen, ¿no? Bueno, esto lo he dicho ya, el dato de que África doblará su población de aquí al 2050, pasará a 2.500 millones de personas. Y ante eso, la verdad es que la Unión Europea vive todavía, ahora ya está empezando a cambiar, pero ha vivido prácticamente desde la descolonización, o sea, desde mediados del siglo pasado, ha vivido de espaldas a África, como sin tener relación con África. África estaba ahí al lado, pero no se le prestaba mucha atención, ¿no? Quizás en la zona francófona, Francia un poco más, desde luego la mayoría de los otros estados coloniales del pasado han ignorado a África durante muchos años, durante muchas décadas, y eso no puede seguir así, porque Europa, si quiere tener alguna posibilidad de influir en el tipo de migración que llega desde África, en la cantidad de esa migración, en los canales de esa migración, tiene que estar mucho más presente en África, tiene que aumentar mucho más su presencia allí. No solo la presencia a través de la cooperación al desarrollo, que también, sino la inversión directa en África, la cooperación de todo tipo, incluso la cultural. Hay que aumentar la presencia humana europea allí, porque hay que establecer lazos de comunicación. No hay forma de negociar con un Estado africano, como hacen ahora los Estados europeos, para conseguir, por ejemplo, que acepte la devolución de sus nacionales que han llegado de forma irregular a Europa, si no hay comunicación, si no hay lazos personales, si no se crean redes de confianza que solo se consiguen con años de presencia, ¿no? Eso no existe. O es débil, es muy débil. Claro, estamos generalizando enormemente, porque África es un continente enorme, con una enorme variación interna. Igual Europa, hablamos de Europa en general, pero es muy distinto el caso de España en relación con Marruecos, donde la relación es estrechísima. España con Marruecos tiene todo eso, tiene ya ese network, tiene esa red intensa de relaciones, de intereses mutuos que le permite trabajar también la política migratoria, pero la mayoría de los estados europeos no tienen absolutamente nada, nadie con quien hablar en un estado africano con quien hayan creado una red previa de confianza, ¿no? Volvemos al dilema de antes. Tenemos un país o un continente entero con muchos jóvenes que va a seguir teniendo muchos más en los años venideros, y tenemos un mercado de trabajo al que le faltan personas, le faltan trabajadores. En distintos sectores, no solo en España, en Europa también hay distintos sectores, algunos coincidentes, donde no se encuentran trabajadores necesarios, imprescindibles, ¿no? Y aquí, sin embargo, los que nos llegan desde África nos empeñamos en devolverlos, ¿no? Entonces, aquí la única salida, en mi opinión, es invertir en la formación de los jóvenes africanos. Esto implica un cambio enorme, implica invertir directamente en África, obviamente con el permiso de sus autoridades en cada uno de los estados, invertir directamente en África en la formación de los jóvenes. Si no nos llegan jóvenes que podamos integrar en el mercado de trabajo, seguiremos teniendo una política muy restrictiva respecto a ese tipo de inmigración. Cuando se habla de que con los estados hay que llegar a acuerdos para abrir canales de migración legal, efectivamente, eso hay que hacerlo. España, además, es pionera en esto, en abrir esos canales de migración legal, pero hasta ahora son muy pobres, se limitan a la agricultura intensiva, por ejemplo, la fresa de Huelva, pero se necesitan muchas más cosas. En Europa, en España, bueno, se necesitan
camioneros, por ejemplo, conductores de autobús, se necesita personal sanitario, se necesitan gente para la construcción, bueno, y aquí ahora lo están viendo más claramente, la construcción en España no ha podido cumplir. Una de las causas por las que no nos estamos pudiendo gastar en España los dineros europeos para la transición energética, la rehabilitación energética de los edificios, es que no hay personas en las empresas de construcción que sepan y puedan hacer esto. O sea, necesitamos personal. Pues no podemos esperar a que lleguen los que lleguen y ver cómo se colocan, ¿no? Porque lo más probable es que muchos de ellos acaben malviviendo, metidos en la economía sumergida y generando un problema social que no queremos agrandar, y de hecho lo tenemos, especialmente en España, ¿no? Entonces, a largo plazo hay que dedicar muchos más fondos, hay que dedicar muchos más esfuerzos a África, a los países de origen y de tránsito en África. Hay que conseguir el retorno de los irregulares. ¿Por qué? Porque si no hay retorno de irregulares, no hay política migratoria creíble en absoluto. O sea, ahora la Unión Europea de media consigue devolver a entre el 20 o el 30% de los inmigrantes detectados como irregulares, no los que en España hay muchos que nunca han sido detectados como irregulares, pero de esos que llegan por cayuco, por ejemplo, o semejantes, y que han sido registrados en alguna parte, pues de media entre el 20, 25, 30, dependiendo de los años de los países, solo esos son los que se devuelven, los demás se quedan. ¿Cuál es el mensaje que envía esto entonces? Claramente el mensaje que envía esto entonces es: tú intenta llegar porque lo más probable es que consigas quedarte. Bueno, esto no puede ser. Esto es un fracaso autoanunciado de una política migratoria. Esto es muy difícil, porque la devolución no es popular en los estados africanos, como pueden imaginar. Muchas veces detrás de un trayecto migratorio, de un viaje, hay los ahorros de toda la familia, incluso de los vecinos del pueblo, ¿no? Hay mucha inversión en eso. A veces el viaje dura años y después ¿va a aceptar tu gobierno, el gobierno africano correspondiente, que se le devuelva a esa persona? Eso es totalmente impopular, así que los gobiernos africanos necesitan muchos incentivos para poder aceptar eso, que a su vez, como repito, es imprescindible si se quiere tener una política migratoria que sea creíble, ¿no? ¿Qué quieren los estados africanos a cambio en esas negociaciones con los estados europeos? Pues básicamente quieren inyección directa de fondos en sus presupuestos. Y más cooperación en muchos campos, pero también en materias de seguridad, que son en las que ellos están, sobre todo en la zona del Sahel, encontrándose con muchas dificultades. Y también apertura de canales legales. Como digo, tanto la apertura de canales legales como la formación en origen están ya mencionándose en los planes de la Unión Europea, pero siguen infradesarrollados. Se mencionan y se vuelven a mencionar, están incluidos en el Pacto de Migración y Asilo, pero lo que se avanza en este terreno es poquísimo. Voy a hablar brevemente sobre el refugio. Este es un mapa de ACNUR sobre dónde están los refugiados en el mundo, dónde están acogidos, ¿no? Cada círculo de estos tiene un tamaño mayor o menor en función de a cuántas personas representa. En total, ACNUR registra 36 millones de refugiados, 6 millones de ellos son palestinos. La mayoría de los refugiados del mundo están en los países vecinos a ese de donde salieron, donde se produjo el conflicto que les obligó a salir, ¿no? Los que no están ahí, los que están en Estados Unidos, Canadá, Australia, etcétera, de ese grupo, Europa es el más importante con diferencia, ¿no? Europa es el segundo, digamos, después del país vecino al que provocó el conflicto. Y dentro de Europa, las bolas más grandes, los mayores números de inmigrantes, claro, es un país muy grande también, están en Alemania. En España estamos ahora en unos 400.000, Francia tiene 600.000, Italia 300.000. Por números de llegadas, estamos siendo ahora ya entre el segundo y el tercer país de la Unión Europea que más peticiones de asilo recibe, en nuestro caso sobre todo provenientes de América Latina, ¿no? Sobre todo de Centroamérica, Venezuela. Básicamente el número más grande es el de Venezuela, ¿no? Entonces,
algunos dilemas relativos a la atención de los refugiados, ¿no? Como hemos dicho, la mayoría de los refugiados no están en Europa, no están en los países desarrollados y democráticos, no, están en países vecinos, ¿no? Los que llegan a la Unión Europea y son admitidos en la Unión Europea son una cifra pequeña en comparación con la anterior, ¿no? Muchísimo más pequeña que la anterior. En total, no he dado una cifra total, pero excluyendo a los ucranianos, que son un caso aparte, muy diferente, pues digamos alrededor de unos 4 millones, pero esto no me lo tomen literalmente porque no lo recuerdo, lo estoy calculando más o menos. Bueno, aquí se enfrentan también distintos dilemas y luego seguimos con ellos, porque Europa puede hacer varias cosas ante la llegada de refugiados, ¿no? Puede fomentar que se les atienda bien en los países seguros más cercanos a esos por los que pasa, por ejemplo, ¿no? O puede fomentar que lleguen a Europa. Esto Europa no lo hace. Lo segundo, digo, Europa de ninguna forma hace esto. Europa se limita a recoger a esos que, pese a haber salvado todos los obstáculos que Europa les ha puesto, han llegado a Europa. Una vez que han llegado a Europa, tras haber saltado todos esos obstáculos, ¿no?, reciben las ayudas de los Estados europeos. Lo que gasta un Estado europeo en la atención a un refugiado da para atender a muchos refugiados en Jordania, por ejemplo, ¿no?, o en Kenia, o en Ghana, ¿no? Estoy diciendo países que tienen muchos refugiados, muchos más de los que tenemos en los países europeos, ¿no? Por ejemplo, un dato del 2016, no he podido encontrar uno más cercano. Lo que Suecia gastó en aquel año en atención a sus refugiados, los que estaban recogidos en su país, era 22 veces más que lo que Suecia entregó a ACNUR o de otras formas, a través de otras vías, para la atención a refugiados en países seguros cercanos a los de los conflictos, ¿no? La realidad terrible es que la estancia media, o sea, esos campamentos de refugiados que están repartidos por el mundo, la estancia media en ellos es de 20 años. 20 años. ¿Cómo se puede vivir 20 años en un campamento de refugiados? Eso no es vida, eso es, bueno, imagínense ya los saharauis, por ejemplo, eso ya no son 20 años, los saharauis en Argelia, eso es ya toda su vida. Ese es su pronóstico desde que nacen. Toda su vida probablemente la van a pasar en el Tinduf, se llama, ¿no? En mi opinión, Europa debería dedicar muchísimo más esfuerzo, muchísimo más dinero a atender a los refugiados en países seguros, que los hay, muchísimos, y debería no solo invertir directamente en ACNUR o en las otras organizaciones que se ocupan de la atención a estos refugiados, sino además hacer todo lo posible para que la economía de esos países sea lo bastante rica como para que estos refugiados puedan salir de esos campamentos y puedan integrarse en esas sociedades, ¿no? Ha habido experimentos, por llamarlo así, o ha habido intentos, mejor, de fomentar eso, por ejemplo, en Líbano, que en este momento no está en el mejor de los momentos, a través del Banco Mundial, a través del Fondo Monetario Internacional, promocionar la creación de empresas que empleen a los refugiados para evitar esta situación en la cual el 90% de los refugiados del mundo están en esos países en desarrollo, solo el 10% viven en países como los nuestros. Pues creo, en mi opinión, que habría que hacer mucho más por ayudar a ese 90% de refugiados que está fuera. Y entonces ya paso a la última parte, para hablar un poco sobre esos dilemas legales o éticos, aunque yo estando aquí en la cortina presente no me atrevo mucho de hablar de ética, pero bueno, no he encontrado otra expresión mejor. Dilemas legales. Todos los estados, estamos hablando dentro de la Unión Europea, los estados tienen obligaciones legales hacia el asilo o el refugio, ¿no? Porque han firmado acuerdos internacionales que les obligan a ello. A pesar de eso, como digo, todos
hacen todo lo posible para que les llegue el menor número posible, porque tendrían una posibilidad, que es permitir que el refugio se pidiera en las embajadas o consulados. Es decir, que una mujer afgana, que simplemente por ser una mujer afgana ya tendría, en mi opinión, muchas razones para huir de su país, pudiera pedir refugio, sin más que decir, soy una mujer afgana, entenderán ustedes que mi vida es insoportable, y pueda ir a la embajada de España en su país, si es que la tiene, porque no estoy segura, y si no al país vecino, a Pakistán, y decir, quiero pedir refugio en España, y que España entonces estuviera obligada a tramitar esa solicitud. No hay ningún país europeo que haga eso. Eso que en España incluso se llegó a poner esto por escrito alguna vez, que se haría, pero nunca se ha ejecutado, y no se va a ejecutar ya. Creo que puedo asegurar que esto no se va a ejecutar, ¿no? Entonces, digo, los Estados europeos tienen obligaciones legales hacia el asilo, bueno, todos los firmantes de la Convención de Ginebra, pero no tienen obligaciones legales hacia la migración económica. Es decir, un Estado europeo es libre para definir su propia política migratoria de la forma que quiera. Es cierto que hay ciertas obligaciones con normas europeas, pero en el cogollo, en lo importante, en realidad, los Estados europeos tienen soberanía para definir sus políticas migratorias. Entonces, un Estado europeo, pongamos, bueno, cualquiera, el nuestro, podría definir una política de puertas abiertas, porque eso es posible. Antes no existían las políticas migratorias. España no tenía ninguna política migratoria hasta la ley del año 2000. No existía nada. Se hizo una norma cuando entramos en la Unión Europea, una ley de extranjería para satisfacer los temores que tenían los estados de la Unión Europea de que les llegase inmigración irregular a través de España, inmigración desde África. Se hizo una ley para eso, pero ese fue el único objetivo, no porque en España entonces estuviera pensando en gestionar la migración de ningún modo, ¿no? Pues los estados podrían no tener ninguna norma. ¿Y por qué no lo hacen? Porque todos hacen el cálculo de que no podrían mantener sus estados de bienestar si tuvieran una política de puertas abiertas. Aquí hay un intercambio entre números y derechos, especialmente derechos sociales. No son compatibles números infinitos con derechos sociales que hay que financiar. Por esta razón, ningún Estado desarrollado tiene una política de puertas abiertas. Pero como sí tenemos una obligación legal respecto al asilo y el refugio, el primer problema que te encuentras o que se encuentra cualquier Estado es cómo diferenciar una cosa de la otra, porque aparentemente sobre la letra esto está claro. En la realidad esto es muy difícil. Es muy difícil porque los países donde se producen los conflictos violentos, guerras civiles, dictaduras sangrientas, etcétera, suelen ser también países de poco nivel de desarrollo económico. Entonces, no es tan fácil saber si alguien huye porque su país está en guerra o si alguien huye porque espera vivir en una situación mejor en nuestro país. Pero además, eso es lo primero, que hace difícil esta diferencia. No basta con saber el país de origen del individuo, ¿no? Incluso, muchísimas veces es muy difícil saber el país de origen del individuo o las personas a veces no siempre son sinceras respecto a cuál es su país de origen. Pero además es que cada vez se incorporan más causas de posible derecho al asilo, todavía no en la ley, pero sí, digamos, en los debates y en algunos países en las leyes, ¿no? Por ejemplo, la defensa de las minorías sexuales. Yo creo que en España ya sí se está reconociendo el asilo a los que se declaran homosexuales y que demuestran que en su país hay una persecución contra ellos y tal. O la discriminación contra la mujer, como matrimonios infantiles concertados o la mutilación genital. Ahora, Parlo mencionaba antes el asilo climático. Se están sumando más causas posibles de
de solicitud de asilo, que, como digo, en algunos estados se están incorporando. El asilo climático, en mi opinión, es improbable que llegue a incorporarse, pero bueno, eso sería otra conversación sobre por qué. Esto parece poco probable que vaya a suceder, al menos en los próximos años, ¿no? Por otra parte, siguiendo con los dilemas legales, hay un derecho del mar que obliga al rescate de cualquier otro navío, barco, etcétera, que esté en situación de riesgo de hundimiento, zozobra, lo que sea, ¿no? Pero claro, estas normas se diseñaron pensando en un contexto, no se diseñaron pensando en el contexto en el que 80 personas se surben en una pequeña barquita diseñada para 30 y se ponen a cruzar el Mediterráneo de Libia a Sicilia. No era ese el objetivo con el que se diseñaron las normas, ¿no? Entonces, bueno, esto hace que ante el resultado de la aplicación actual de esas normas también se ponga en cuestión, por parte de algunos, la aplicación de estas normas, ¿no? Y para acabar, voy a tratar a mencionar aquí algunos dilemas éticos o morales, como quieran llamarlos, relacionados con la inmigración y el asilo. El primero es si nosotros ricos, occidentales, democráticos, tenemos alguna obligación hacia la población de los países más pobres. Algunos dirán que sí, obviamente, y otros dirán que no, que ¿por qué? No, esto no está claro. O sea, no creen que esto es una pregunta tonta. Esta es una pregunta básica. Y ya digo, no hay una respuesta lógica, impecable, incontrovertible. No, esto es una pregunta. Hay los que muchos dicen, no, pues no, nosotros, ¿qué culpa tenemos nosotros de que ellos, o por qué tenemos nosotros que responsabilizarnos de ellos, ¿no? Pero supongamos que respondemos que sí, que tenemos alguna obligación, ¿no? De algún modo tenemos que ayudar a la población más pobre del mundo a salir de esa situación. Entonces, ¿cómo tenemos que ayudarla? Con la ayuda al desarrollo, la inversión y el comercio, que es la receta más habitual. O que ahí entramos a la pregunta de antes, de ¿tenemos los europeos capacidad de con eso acabar con la pobreza, sobre todo con la africana? O precisamente porque tenemos obligación hacia esa población que es más pobre que nosotros, tenemos que aceptar a los inmigrantes que nos lleguen espontáneamente desde esos países. Espontáneamente quiere decir que no han llegado a través de ningún acuerdo, no porque les hayamos invitado, sino porque ellos han decidido venir, ¿no? Y suponiendo que sí, que tengamos esa obligación de aceptarlos, ¿no? ¿Por qué tenemos que aceptar solo a los que llegan espontáneamente, ¿no? Porque además los que llegan por sus propios medios son los más necesitados en sus países de origen. Porque hay una... esto me lo he saltado, quería haberla puesto la diapositiva porque era muy, muy vistosa, pero me la he dejado fuera. La migración no se produce desde los países más pobres hacia los más ricos, se produce desde los países de renta media hacia los países más ricos, porque los países más pobres de todos, su población no tiene medios para financiar ese viaje. De forma que en este momento gran parte de África todavía no ha llegado al nivel de desarrollo en que empieza a producirse migración en números importantes, ¿no? O sea, que si nos planteáramos la migración como una digamos, obligación moral que tenemos para ayudar a los más pobres del mundo, deberíamos ir a buscarlos a esos países de los que ahora no está saliendo inmigración todavía, porque ni siquiera han llegado a tener el dinero suficiente, la mayoría de sus habitantes, para poder pagarse ese viaje, ¿no? Porque el viaje, como saben, es muy, muy caro, ¿no? Lo mismo ocurría, por ejemplo, cuando llegó en el 2015, cuando llegó la oleada de refugiados procedentes de las llamadas primaveras árabes entonces, ¿no? Los sirios que estaban llegando, los primeros que llegaban al menos, o gran parte de aquellos que vimos atravesando a pie las fronteras de los Balcanes hasta llegar a Alemania, muchos de ellos, o la mayoría de ellos, eran de clase media en sus países.
Por eso llegó a ocurrir aquello que después el gobierno danés dio marcha atrás de, bueno, nosotros les acogemos y nos ocupamos de sus necesidades, pero si ustedes han llegado aquí con joyas y dinero, apórtenlas. Aquello se convirtió en un escándalo, el gobierno danés dio marcha atrás. Otra pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que combatir a las mafias? Las llamadas mafias, que yo creo que es una palabra incorrecta porque no son mafias, no son una organización piramidal, jerárquica, secreta, nada parecido a lo que nosotros llamamos mafias, son redes laxas de conexión entre distintos países donde unos se especializan en fabricar barquitas, otros se especializan en pagar mordida al policía, otros el propio policía, otro pone la casa en la que se refugian hasta que pueden dar el salto al barco en la playa, y así sucesivamente, otro les atraviesa el desierto, etcétera, etcétera. O sea, a esto que llamamos mafias es a lo que la Unión Europea se propone acabar con ellas, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Combatirlas, aunque no se sabe con qué medios, porque claro, las mafias, llamadas mafias, se combaten con inteligencia, lo que las fuerzas de seguridad llaman inteligencia, o sea, información sobre el terreno. Eso la Unión Europea no lo tiene. O tendríamos que hacerlas innecesarias y organizar nosotros el traslado, ¿no? ¿Y por qué tenemos que limitarnos a impedir que mueran en el mar? ¿Por qué no tenemos que impedir también que mueran en el desierto? Porque es que muchos mueren en el desierto. Muchos tienen que atravesar el desierto para llegar a la playa del Mediterráneo, al Mediterráneo Sur. En esa travesía en el desierto son objeto de todo tipo de atrocidades. ¿Por qué tenemos que limitarnos solo a sacar de Libia, Túnez, Marruecos o Argelia, bueno, Argelia pocos, Egipto, a los migrantes que después de sufrir muchas penalidades han conseguido llegar allí? ¿Por qué no debemos ir mejor a sus aldeas y traerlos nosotros directamente? Esto plantea el problema de las ONGs. Como saben, Italia, en España las ONGs no han jugado ningún papel importante en el rescate de los que llegan por vía marítima. Nuestras fuerzas de seguridad son bastante eficaces en ello. Pero en Italia saben que sí, ha habido un problema, hay un conflicto muy importante entre el gobierno, que tiene políticas restrictivas, y las ONGs, que están cubriendo un hueco que en el pasado hubieron operaciones de rescate italianas pagadas por el gobierno italiano, después hubo operaciones de rescate pagadas por la Unión Europea y ahora ya prácticamente no hay operaciones de rescate europeas en el Mediterráneo hacia Italia, sino operaciones con drones que obviamente pueden localizar a la barca pero no pueden salvar a nadie, se limitan a esa tarea de vigilancia, ¿no? Entonces, en ese contexto, el gobierno italiano, no este ya solo, sino otros previos, han intentado criminalizar a las ONG, es decir, ustedes están siendo parte de una red de tráfico ilegal de personas. Ustedes están haciendo lo que en otras condiciones harían las propias mafias, traerlos hasta aquí. Ustedes están boicoteando nuestra política restrictiva frente a esto y les están poniendo todo tipo de dificultades administrativas. Por ejemplo, rescatan a alguien al sur de Lampedusa y entonces les obligan a llevarlos hasta el puerto más al norte de Italia, ya en Austria prácticamente, o en Croacia, ¿no? Para que tarden muchísimo en poder volver y seguir con esa labor de recogida, ¿no? Y por último, algo que mencioné antes, que era lo de la externalización del control migratorio. La Unión Europea está yendo por esta vía, va a ir en el futuro por esta vía, así como Italia lo ha intentado con Albania, otros estados se lo han propuesto a, si no me equivoco, Ruanda. El Reino Unido lo ha hecho, Dinamarca iba por esa vía también, Austria estaba pensando en algún otro país de los Balcanes o quizás la propia Albania. España, obviamente, tiene externalización del control migratorio a través de los acuerdos con Marruecos, pero esto de nuevo nos plantea problemas morales, ¿no? Porque ¿cómo tratan esos estados a los migrantes? ¿Dónde los dejan? ¿Cómo los acogen? ¿Cómo respetan sus derechos? Pero ¿qué pasaría si obligáramos a esos estados a tener exactamente nuestros mismos baremos, nuestros mismos criterios, nuestros mismos principios? ¿Qué le pasaría a esos estados entonces? A lo mejor reproducirían nuestros mismos problemas y necesitarían externalizar
hacia más abajo, hacia a otro estado tercero, cuarto o quinto, ¿no? Bueno, lo dejo ya aquí. Creo que he conseguido limitarme a 1 hora y nada, aquí estoy para lo que gusten. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Efectivamente, nos has dejado interrogantes muy potentes encima de la mesa, ¿no? Para empezar a pensar y yo creo que para plantearnos muchos dilemas, como bien has dicho. Además, has hecho algunas afirmaciones que efectivamente son contundentes y hacen reflexionar, ¿no? Por tanto, estoy segura que habrán preguntas, intervenciones que se quieren hacer desde el público y es vuestro momento. ¿Alguien quiere intervenir? Miguel. Hola, buenas tardes. Miguel, al final de todas estas preguntas que ponías aquí, si respondemos a la primera, que es tenemos alguna obligación hacia la población de los países más pobres, ¿no caen las demás por su propio peso? No, bueno, no sé, pregunto. No. Es que al final, claro, si no tenemos ninguna obligación, no hace falta más. Y si tenemos alguna obligación, pues no sé yo dónde nos podríamos parar. Exactamente, pero la realidad no funciona así. Esto es un ejercicio filosófico-teórico. Esto es una tertulia, digamos. No, las políticas no se elaboran a base de respuestas a estas preguntas. Las políticas se elaboran pensando en lo posible, que no es lo deseable siempre, es lo posible. ¿No? Claro. Y entonces vendría el problema de hasta dónde podemos llegar, porque tampoco los recursos que tiene Europa son infinitos. Y desde luego yo dudo mucho de que seamos capaces de resolver todos los problemas económicos que tiene África. O los bélicos del mundo. Quiero decir, somos nosotros capaces, por ejemplo, ya me gustaría a mí y me apuntaría a esa causa de acabar con la situación de las mujeres en Afganistán. ¿Podemos hacer algo para eso? No, llevo tiempo buscando. ¿Hay alguna ONG, alguna asociación que pueda hacer algo por las mujeres en Afganistán? No, lo que he encontrado son asociaciones que pueden ayudar a las mujeres que huyen de Afganistán, pero hacer algo por las que están dentro, y son la mitad de la población, es que son la mitad de la población. ¿Qué, podemos hacer algo? ¿Podemos hacer algo para, yo qué sé, intervenir ahora en Siria y conseguir una transición? Bueno, la Unión Europea seguro que lo va a intentar. La Unión Europea tiene fuerza para impedir que ahí se vuelva a instalar una dictadura, esta vez teocrática, islamista, pues porque los que han ganado la guerra son de ese tipo, son yihadistas. ¿Podemos impedir que eso ocurra? Estados Unidos y Rusia tienen mucha más influencia que nosotros. Irán tiene mucha más influencia que nosotros, aunque la ha perdido precisamente porque son sunís los que han ganado, ¿no? Pero tenemos la capacidad de acabar con la guerra en el Sahel, en Malí, pero si nos hemos ido de allí, si ahora los que están son los rusos peleando con Wagner e incluso ucranianos enfrentándose con rusos en el Sahel, y nosotros nos hemos ido, Francia se ha ido, España se ha ido. Las guerras que provocan las salidas masivas, ¿qué capacidad tenemos nosotros de frenarlas? Poquísimas. Y es que el problema de los europeos es que todavía creemos, bueno, uno de los muchos es que todavía creemos que somos muy influyentes en el mundo, pero la verdad es que no. Sí, llego a la misma conclusión. Y ahora mi segunda pregunta, que sería, ¿qué papel juega, a ver, quizá la pregunta no es tan directa, pero ¿qué papel juega China en todo esto? O sea, ¿lo que está haciendo China en África ayuda a África a que salga de esos problemas o le ayuda en luchar contra la pobreza y todo esto? Yo creo que la inversión, más que ayuda, digamos, la inversión china en África es positiva. Es positiva para África, al menos a corto plazo. Que a largo plazo suponga una dependencia excesiva política de China, sí, no lo dudo, pero ahora a corto plazo está siendo positiva y desde luego, como probablemente ya sabe usted, es mucho más intensa que la europea. Aunque la ayuda europea es mucho más intensa, es mucho mayor la ayuda, pero no la inversión directa que hace China, claro. ¿Pedro? Sí, yo veo en la exposición que nos has hecho, simplificando, dos bloques. Uno es, digamos, resolver cuestiones de justicia, como la que acabas de decir, todas las mujeres de Afganistán, y otra es más pragmática, ¿no? Entonces yo
te quiero preguntar, en la parte pragmática, que ha sido la primera parte de tu exposición, ¿no? Hay una realidad, y es que Europa necesita gente. Esa es una realidad incontestable. Y llevamos años en eso, y Angela Merkel se atrevió a decirlo y le costó un buen disgusto en su momento, ¿no? Y tenía toda la razón del mundo. Alemania y el resto de los países de Europa. Esa es una realidad. Que no tenemos otra alternativa para resolverla más que la migración, o sea, que vengan migrantes. Sin embargo, en este momento, eso en Europa se ha convertido en un arma arrojadiza a corto plazo de opciones políticas. La pregunta que te hago es, ¿hay posibilidad, expectativas o alguien en Europa que esté pensando a largo plazo para resolver este problema? O sea, el problema con esto es que Europa no es una voluntad, Europa es muy heterogénea internamente. Entonces, hay países como el nuestro que están en una posición, ahora mismo yo creo que prácticamente España se ha quedado sola en esa posición dentro de la Unión Europea, digamos, de bienvenida a la inmigración, ¿no? Hay países donde no sienten esa necesidad de que lleguen inmigrantes. Antes ponía el ejemplo del servicio doméstico, ¿no? Por ejemplo, la ayuda a domicilio en general, ¿no? No solo limpieza, sino otras cosas, ¿no? En España, cualquier persona de clase media se puede pagar que venga alguien a su casa un día a la semana, 2 días a la semana, y pase unas horas limpiando la casa. Eso prácticamente está algo extendidísimo en España, en la clase media, ¿no? Esto cuando se lo cuentas a un danés, a un sueco, incluso en Estados Unidos, Canadá, en Alemania, joder, tú debes ser riquísimo, ¿no? O sea, que tienes ayuda doméstica, debes ser riquísimo. No es que seamos riquísimos, de hecho somos menos ricos que ellos, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí? Que nosotros hemos admitido una inmigración irregular en altísimos números que después regularizamos, que precisamente por su alto número y su escasa cualificación se concentra en un nicho laboral que se ha creado solo porque ellos existen prácticamente, ¿no? Y que nos permite a la clase media de nuestro país vivir mejor de lo que viviríamos si no estuvieran, ¿no? Entonces, esto es todo muy confuso porque aquí se mezclan muchas cosas, se mezclan opiniones o sentimientos morales por una parte con beneficios personales por otra, y esta combinación en España, ¿no?, de aceptación de la inmigración irregular de facto, que es lo que llevamos haciendo en nuestro país toda la vida. Bueno, me estoy yendo de la pregunta en realidad, pero es un ejemplo, el más cercano, de lo peculiar y de lo heterogéneo que es la Unión Europea. Nuestra situación migratoria, de cómo hemos llegado hasta aquí, cuál es la situación de los inmigrantes, qué derechos tienen, cómo lo gestionamos su estancia, etcétera, es el blanco y el negro de lo que se hace en un país europeo nórdico. No voy a poner ningún ejemplo. El blanco y el negro es que no tiene ningún parecido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que ellos no necesitan inmigrantes? Algunos sí necesitan algunos inmigrantes, pero solo quieren recibir esos inmigrantes que necesitan. Lo que no quieren es, como nos ha ocurrido a nosotros, que hayamos aumentado enormemente la bolsa de pobreza que tenemos en el país. Eso no lo quieren. ¿Ves? Porque si ustedes buscan los datos del Instituto Nacional de Estadística, que son perfectamente accesibles, de condiciones de vida de los hogares, y buscan quiénes son los que están por debajo del nivel de pobreza o en condiciones de carencia severa de bienes, inmigrantes. No digo que no queden pobres autóctonos, claro que quedan algunos, pero la bolsa grande de pobreza que tenemos en España está nutrida en un 90% por inmigrantes. Eso lo hemos hecho nosotros, eso lo ha hecho nuestra política migratoria. ¿Y a cambio qué tenemos? Pues sí, servicio doméstico accesible y barato. Miles de bares
con, no sé en Valencia, pero en Madrid, empleados inmigrantes prácticamente en el, yo qué sé, desde luego más de la mitad. ¿Qué tenemos en mi barrio, por ejemplo, y en muchos otros? Muchos salones de manicura y pedicura, contribución importante a la economía española. Allí por 10 euros tienes a una vietnamita a tus pies. ¡Qué bien! ¿Esto es bueno o es malo, tener por 10 euros a una vietnamita a tus pies, haciéndote la pedicura? Oiga, ¿esto es algo que el país necesitaba? ¿Es algo que queremos? ¿Es algo que hemos programado? ¿Alguna vez hemos discutido sobre si queremos esto? No, esto ha ocurrido porque los sucesivos gobiernos de cualquier signo en este país han hecho la no política. Han hecho, dejen que entren y ya se regularizarán, que el mercado de trabajo lo arregle. Pero claro, el mercado de trabajo tiene una característica, que mientras más baja el precio, el mercado de trabajo es como cualquier mercado, ¿no? Mientras más baja el precio de un bien, pues más grande puede ser la demanda. Pues lo mismo pasa con el mercado de trabajo. Si el salario baja y baja y baja, la demanda aumenta. Y entonces, actividades económicas que no serían rentables en condiciones normales, lo son porque existe esa oferta de mano de obra que acepta condiciones laborales que nosotros no aceptaríamos. ¿Qué pasa con Uber y sus repartidores? Esos falsos autónomos. No, los falsos autónomos son unos. Luego están los que esos falsos autónomos radian a un montón de inmigrantes irregulares que le hacen el trabajo. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. En Dinamarca no existe. ¿Por qué? Porque Dinamarca es un país muy restrictivo y tiene un discurso negativo y tal. Pero ¿qué pasa en esos países también? Que las normas se cumplen. Los países nórdicos tienen una filosofía, tienen una cultura cívica de cumplir las normas. Nosotros no. A nosotros nos parece bien que estén de forma irregular. Lo aceptamos. Está bien, no pasa nada. Pero no es así en otros países. En otros países tienen mucha conciencia de que el estado de bienestar se paga entre todos. Y tienen mucha conciencia de que las normas están para cumplirlas. Y si no, protestan. No, nosotros las aceptamos, pero luego las incumplimos tan ricamente. Bueno, pues entonces hay una gran heterogeneidad en la Unión Europea. Sí. Buenas tardes. A mí me apetecía muchísimo venir a esta conferencia porque creo que es uno de los temas más profundos que tenemos en la Comunidad Económica Europea, prescindiendo de otros continentes o de otras partes de la geopolítica global. Entonces, sí que es verdad que me ha gustado muchísimo su exposición y se lo agradezco. Gracias. Pero a medida que iba usted exponiendo, iba captando la cantidad de problemas que iban surgiendo o que usted ha querido analizar. Yo venía con un propósito y es ver por qué la cantidad de países que hay en Europa, ¿no?, con todos los gobiernos, con todos los sectores, etcétera, 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 que están todos preocupadísimos por la migración. ¿Cómo es posible que con todos nuestros principios y con todos nuestros derechos y con todas nuestras riquezas no seamos capaces de, en una línea, ir todos? Acabo de decir que en España nos tenemos que plantear una serie de servicios que nos vienen muy bien para darnos la de que estamos mejor de lo que estamos y que otros países solamente cogen lo que necesitan. Vale, pero estamos siendo todos Comunidad Económica Europea, ¿no? Entonces, ¿es posible porque hubo una reunión en Europa para buscar una política migratoria? Y salieron de la reunión diciendo que sí, que tenían que estudiar qué política migratoria iban a seguir, después de varios días de reunión y de varios años de tener el problema. Digo yo, ¿podríamos irnos de la reunión pensando que alguna posibilidad hay de resolverlo a nivel global? Muchas gracias. Lo que tú quieras, como tú digas. ¿Y después intervienes, Adela, ahora o prefieres que conteste? No, que le conteste. Vale. Vale. No, sí, contesto. A ver, es que en su pregunta a su vez hay muchísimas preguntas, es decir, es imposible contestar a su pregunta, dicho de otro modo. No, por el amor de Dios, no. Porque no hay una política migratoria europea, Como digo, cada Estado todavía es soberano respecto a la política europea, así que lo que hace la Unión Europea es intentar coordinar las respuestas de los Estados a los desafíos que son comunes. ¿Y cuál es el desafío común? El desafío común que tiene la Unión Europea y por lo cual se plantea estas políticas es que como existe Schengen,
Si no existiera Schengen no habría conversaciones sobre política europea. Pero como existe Schengen, el que entra desde Lampedusa o el que entra por Cádiz o Ceuta acaba en Noruega en poco tiempo. Bueno, Noruega no, en Suecia, por hablar de alguien de la Unión Europea, ¿no? Entonces, es necesario coordinar, porque si no, hay que acabar con la libertad de movimiento. Entonces, o hay control externo o se acaba la libertad de movimientos interno. Por eso hay que hacer una política europea. Pues ya está. Por eso se avanza solo en un aspecto de la política europea, que es el de cómo impedir las llegadas no deseadas. Es el único aspecto en el que avanza la Unión Europea. Lo que pasa es que ha entendido que no basta con los controles, hay que actuar sobre los países de origen, hay que aumentar mucho la cooperación con los países de origen, hay que llegar a acuerdos de devolución, hay que llegar a acuerdos de migración legal, hay que llegar a acuerdos para la formación en origen. Todo eso con el objetivo final de que no sea inevitable acabar con la movilidad interna y dejar a cada país que se las arregle el solo con sus fronteras externas. Ahí saldríamos perdiendo, porque nosotros tenemos mucha frontera externa. Bueno, Italia es aún peor, claro. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por una conferencia que a mí me ha parecido extraordinariamente interesante. He aprendido muchísimo, me tiraría toda la noche discutiendo y creo que podríamos hablar y hablar, aunque tampoco creo que llegáramos a demasiadas soluciones, pero muchísimas gracias por la exposición, que me parece extraordinariamente luminosa e informada. Claro, tú has hecho ahí una pregunta, ¿tenemos alguna obligación hacia la población de los países más pobres? Obviamente, creo que todos los países que han firmado la Declaración de Derechos Humanos de 1948 y los protocolos correspondientes, etcétera, tienen una obligación de intentar conseguir que todos los seres humanos tengan la capacidad de vivir, y vienen todos los derechos que hemos dicho. Eso lo hemos dicho. ¿Tenemos alguna obligación? Por supuesto. En fin, no sé, si hay alguien que quiera decir aquí que no, pues que lo diga y discutimos. Pero es que hay cosas que es verdad, tenemos esa obligación. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo lo hacemos? Entonces empieza el problema, porque esto lo tengo tan clarísimo que no lo puedo tener más. ¿Cómo se resuelve? Efectivamente, yo creo que el problema no es solo de la Unión Europea, sino que, desgraciadamente, es global, es mundial. Todos los países tendrían que ponerse de acuerdo, pero eso... Bueno, a mí me gustó muchísimo el informe de Naciones Unidas en el que decían que, esto que estoy diciendo yo ahora, que es necesario que se pongan de acuerdo todos los países y que cuiden todos los pasos del proceso migratorio, que empieza desde que una persona no puede vivir en su país bien y tiene que marcharse, hasta todos los pasos que se siguen, que son muchísimos. Me gustó mucho ese informe porque era, bueno, no muy realista, porque luego no lo pone nadie en marcha, ¿no? Pero efectivamente yo creo que tenían muchísima razón. Entonces, desde el principio había un planteamiento que es el que habéis dicho ahora mismo, que es clarísimo. Hay que intentar que la gente no tenga que irse de su país, y dicen, haremos todo lo posible porque las gentes puedan vivir bien en sus países de origen sin tener que marcharse, pero... Viene otro principio, pero cada uno de los países es absolutamente soberano. Y como el país es soberano, pues entonces yo no puedo entrar en el desierto a salvarle la vida a una persona porque me estoy metiendo en otro país y el país es soberano, yo no puedo entrar ahí. Entonces, efectivamente, hay esa dificultad que es una especie de contradicción que, bueno, que la unión política básica de nuestros países, de nuestro mundo, es el Estado Nacional. Eso es así, los Estados nacionales. O sea, entonces, claro, si son soberanos, no hay manera de interferir. Y entonces, pero a la vez tenemos que tener entre todos, conseguir que las gentes no tengan que salir de sus países de origen. Y entonces, claro, tenemos que acabar con las guerras para que no haya refugiados. Esa es una. Y entonces la diplomacia tiene que ser brutal. Hacer una ayuda al desarrollo impresionante. Y acabar con la corrupción, además. Acabar con la corrupción, acabar con una cantidad de cosas que efectivamente es un programa impresionante. Pero realmente la pregunta es, ¿tenemos que hacerlo? Pues la respuesta es sí.
Es decir, tenemos que hacerlo y entonces vamos a ver cómo lo hacemos, pero contando con que efectivamente los estados son soberanos, creo que es lo que nos está pasando ahora, ¿no? Entonces, aún en Europa nos preocupamos bastante, en otros sitios no se preocupan para nada, porque ya habéis dicho que a China, que además no afirma nada de nada, pero le trae absolutamente sin cuidado. Entonces, el problema es complejo. No es ninguna simpleza, lo has mostrado muy bien en cantidad de puntos que son todos para tirarse una hora hablando de ello, ¿no? ¿Tiene Europa la capacidad de revertir la situación socioeconómica africana? Dios mío, no, que va, no tiene capacidad. Pero lo que tú has dicho a mí me ha gustado mucho, el planteamiento de decir ayuda al desarrollo, por supuesto, eso hay que contar con ello, pero inversión, inversión, es decir, empoderar a la gente para que no tengan que estar siempre dependiendo de nosotros, porque entonces les cortamos esto y ya los pobres se quedan sin nada. Entonces, el planteamiento que has hecho cuando te han preguntado lo de China, China buscará lo que quiera, pero está invirtiendo y está ayudando. Entonces, les está haciendo, en ese sentido, les está empoderando, lo haga por lo que lo haga. ¿Es pragmatismo? Pues muy bien, es lo mismo. Entonces, entiendo que efectivamente tendríamos que tener esa posición que tú estabas diciendo, vamos a invertir en esos países y que no estén siempre dependiendo de nosotros y que pueda haber una relación. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con los que vienen? Pues efectivamente lo habéis dicho, Europa no puede asumir a todo el que viene, porque no hay modo, no tenemos trabajo tampoco para todos, no tenemos esas posibilidades y por eso tenemos que ordenárnoslo. Pero yo creo que, bueno, lo que se está trabajando poco a poco, bueno, se están consiguiendo cosas. Ahora, lo que me duele enormemente es la situación y la política que ha tomado Europa últimamente de restricciones cuando estamos hablando de gente miserable. Es que hay que cerrarles las puertas, hay que hacernos... Por favor, no lo ponga usted así, vamos a hacerlo de otra manera, intentemos hacerlo de otra manera. Entonces me gusta mucho cuando ya has dicho lo de las externalizaciones, pues a lo mejor no es tan malo, vamos a estudiárnoslo, pero lo importante es que la gente esté mejor. Entonces, vamos a ir pensando entre todos ese tipo de pautas que vayan para adelante. Y muchísimas gracias, pero seguiremos discutiendo mucho más. Seguiremos adelante, sí, como no es una pregunta, estoy... Hay 3 preguntas y yo tengo una, me pido mi turno también. Hay un señor ahí de 3. Allí se ha pedido, creo, primero, después Jesús y después Irene. Sí, por favor, hacedlas cortas, ¿vale? Porque ya estamos casi fuera de tiempo. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la exposición. Ha sido un placer asistir y realmente me ha hecho profundamente desesperanzado. Yo veo que en una economía que va en contra de la globalización, hemos pasado de una globalización a una repatriación y a un egoísmo de los países. Las políticas de control del acceso de la población migrante hacia los países ricos se va a endurecer o se está endureciendo y eso es evidente. Y si ya en España comparamos el caso español con el resto de Europa, asimilable a lo que sería Canarias con el resto de España, me preocupa profundamente porque no veo una solución. Es decir, el control del gasto invertido en los países a desarrollar es tan inaccesible que donde se enriquecen las economías son las economías de algunos, no de los que realmente lo necesitan. Y creo que, por lo menos lo que yo percibo, es que Europa está desatendiendo este problema y dejándoselo a donde realmente se origina el acceso de la migración, que es en este caso España o Italia. Están abandonando un poco estos países y se están desentendiendo del problema como podría hacer España en el caso de Canarias. Por lo menos yo así lo veo, ¿vale? ¿Y qué opinas tú de esa situación y si realmente es tan desesperanzador para una economía que tiende más, en vez de globalizarse, a recentrarse, ¿vale? ¿Contesto o cogemos lo que tú quieras, lo que tú me digas? Con vuestra intervención. Tal vez sea mejor que sí, que hagamos las preguntas porque pueden ser complementarias. Yo me sumo también, aunque sea rápidamente, pero quiero insistir en que le agradezco el esfuerzo de exponer un tema tan complejo con una síntesis tan acabada. Mi pregunta tiene que ver con lo siguiente. Si nos puede dar, dada
lo que nos ha expuesto, dado que no hay unidades de respuesta concertada, ni siquiera a través de los políticos, porque como ha dicho, los políticos, las políticas se elaboran pensando en lo posible, pero lo posible tiene que ver con los intereses de representantes y por lo tanto ahí nos perdemos. Entonces, mi pregunta es, como las obligaciones que sentimos hay que canalizarlas por la vía de los intereses, desde España y desde nuestra situación, ¿podría darnos algunas ideas para generar iniciativas creativas, aunque sean parciales, aunque sean de un comienzo, para empezar por algún sitio? Porque si esperamos resoluciones generales no las vamos a tener, dadas las condiciones en las que estamos. Y en concreto, de las empresas, ¿tienen canales abiertos que puedan facilitarse para que desde las empresas se pueda establecer esa inversión, esa cooperación? Segundo, ¿las comunidades autónomas pueden hacer algo sobre eso o tiene que ser solo los estados? Y en tercer lugar, las universidades en las que estamos, ¿las universidades tienen alguna capacidad o alguna canalización o está todo esa vía obturada para la formación profesional y la educación? Usted que es experta en esto, ¿nos puede dar algunas ideas para sugerir iniciativas creativas? Muchas gracias. Irene. Buenas, muchas gracias. Yo voy a hacer una pregunta un poco fuera de estas. Me gustaría saber si en toda esta reflexión hay algún punto, nos puede dar su opinión sobre la importancia que tiene el acceso a materias primas escasas que vienen de África y si estamos siendo lo suficientemente reflexivos en Europa sobre las transiciones energéticas, ecológicas, etcétera, sobre el impacto deseado o no deseado que puede tener en todos estos movimientos. Vale, yo te añado la mía, porque creo que enlaza tanto con la aportación de Jesús como con la de Irene y con alguna anterior, y es, sí, no es muy políticamente correcta, ¿no? Pero sería, y si imperase, o mirándolo desde una lógica económica interesada, ¿no podríamos encontrar alguna vía de solución? Me explico. Como lo vemos como un deber, como algo a solucionar, y si ya hemos despejado, que me ha encantado lo de que las causas no las podemos solucionar, ¿no? Desde ese punto de vista, claro, vemos como un problema y por tanto como un coste, ¿no? No podemos planteárnoslo como una inversión, es decir, si necesitamos mano de obra, voy a decirlo así, si invierto en esos jóvenes africanos, cogiendo tus palabras, bueno, no sería esa una inversión y, por tanto, mirarlo desde una lógica económica interesada nos daría alguna vía, entendiendo la complejidad de que no es realmente Europa no es un mercado único ni un mercado de trabajo único, pero... Sí, ya contesto, ¿no? Ya con eso. Vale, sí. Bueno, el comentario allí, primero, sí existe solidaridad intraeuropea. No es verdad que estemos actuando de forma, los estados dentro de la Unión Europea estén actuando de forma completamente insolidaria entre sí. No, lo que no está funcionando es la solidaridad por mandato, la solidaridad obligatoria. Pero se están produciendo, sobre todo respecto a Italia, se están produciendo repartos de los inmigrantes llegados por vía marítima a Italia con otros estados. Lo que pasa es que se está haciendo para cada caso, se está no con acuerdos vinculantes para el futuro, sino en cada caso se están produciendo repartos de inmigrantes irregulares con otros estados europeos. Le contesto eso porque me parecía lo más preciso referido a la inmigración de lo que comentaba, porque lo otro nos llevaría ya muy lejos, ¿no? Lo de el cambio en el proceso de globalización, etcétera, ¿no? A ver, cualquiera que diga que tiene una solución a esto, una solución, pues está mintiendo. Nadie tiene una solución a esto. A ver, cuando se presentan estas iniciativas, como el Pacto de Migración y Asilo, hay que presentarlo con optimismo, porque eso está en el ser de las instituciones políticas. No pueden presentar las cosas y decir, bueno, pero ya sabemos que los problemas van a seguir existiendo. No, hay que ser optimista y decir, bueno, y con esto es una vía para solucionarlos. A ver, en mi opinión,
lo que va a ocurrir en el futuro es, respecto básicamente a África, porque claro, nos puede ocurrir una guerra en cualquier parte del mundo, incluso en América Latina, y de repente llegar, aunque les disminuya mucho la natalidad y a la larga su emigración disminuya por ese motivo, pero una guerra o una dictadura, una situación como la venezolana, pues claro, puede ocurrir, o la situación de violencia brutal en Centroamérica. Esto no tiene nada que ver con la demografía, o bueno, algo que ver, pero... yo creo que la única vía de iniciativa creativa, como decía usted, y un poco esperanzadora, es lo de la formación en origen. Esa es la única vía. Hay que invertir en formación en origen y hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta que entren las políticas de los gobiernos y de las empresas y de las universidades y de las comunidades autónomas y de la FP y de todos. Es la única solución, porque vamos a necesitar. No lo voy a repetir otra vez, porque ya lo he dejado, ya está clarísimo, ¿no? Hay que hacerlo. Entonces, si eso se puede hacer desde las empresas, se puede hacer desde las empresas. De hecho, hay empresas que lo hacen. Claro que necesitan el paraguas del Estado al que pertenecen, pero claro que una empresa puede tener ella sola esa iniciativa de ir a un país africano en el que tenga ya contactos y proponer allí un acuerdo con las autoridades correspondientes, que serán bendecidas por las de nuestro país, para abrir una pequeña iniciativa formativa en la especialidad que sea necesaria, ¿no? Las comunidades autónomas, yo creo que las que no conozco iniciativas específicas de las comunidades autónomas en el campo migratorio, pero seguro que las hay, simplemente es que no es mi campo, no lo he estado investigando. Y las universidades sí, yo creo que también hay desde el Ministerio de Universidades abiertas vías para llegar a esos acuerdos, y no solo en España, sino también otros países europeos lo están haciendo desde sus universidades, abrir vías con países específicos, llegando a acuerdo con sus autoridades educativas. Por ejemplo, España dilapida completamente a la vecindad con Marruecos, y eso que Marruecos todavía queda algo de conocimiento del español. Pero los marroquíes sistemáticamente, si pueden, se van a estudiar a Francia. Bueno, es que su clase media habla francés en casa, o sea, que es un país francófono. Los que vienen a España, sobre todo, están en la Universidad de Granada, es donde más se concentran, pero nosotros no hacemos nuestro gobierno no hace absolutamente nada por atraer estudiantes marroquíes, una vez que les es decir, atraerlos hacia las especialidades que nos interesan a nosotros. Y después ofrecerles algo a cambio. Vengan ustedes a estudiar a España, les bajamos el precio de la matrícula, les ayudamos con la manutención o lo que sea. Y además les garantizamos que cuando acaben su licenciatura o su grado van a tener la posibilidad de trabajar 5 años al menos en España, donde podrán hacer redes, podrán conocer gente, podrán aprender técnicas, podrán aprender de todo. Y si queremos curarnos en salud para evitar el brain drain, ¿cómo se dice? La fuga de cerebros, gracias, pues entonces, bueno, les podemos obligar a volver a los 5 años a su país para que no haya esa fuga de cerebros, ¿no? Es improbable que consigamos cumplir eso, pero bueno, lo podemos poner sobre el papel y así queda clara nuestra intención, ¿no? Yo creo que eso es la única vía positiva que se abre por delante. Esa, junto a la otra de mucha más inversión en África, mucha más presencia humana en África, para crear esas redes de conexión con África que nos permitan hablar con los gobiernos africanos, porque es que ahora no tenemos eso. Entonces, no hay interlocución, no hay conversación, porque es que no estamos presentes allí de ninguna forma. Y sí, es que no sé, es que me debió pasar a la página siguiente, exacto, me he saltado. Lo de el acceso a las materias primas escasas en África y qué impacto puede tener esto en la inmigración, yo no, la verdad es que no sé responderle, seguro que usted sí que lo sabe, pero yo no sé en qué país está pensando y en qué impacto en concreto en la migración. No puedo responder, lo siento. Y lo que decía en par sobre eso, plantearlo como una inversión, pues sí, exactamente. Hay que plantearlo como una inversión a largo plazo. O sea, yo el futuro, tal como lo veo de la Unión Europea respecto a la migración de África, es una variación de lo que ya tenemos ahora, o sea, donde va a haber que poner todas las armas sobre la mesa, las positivas y las negativas, las restrictivas y las otras, todas, o sea,
hay que ser más eficaz con las restrictivas para disuadir la inmigración irregular, y eso exige dinero, esfuerzo, tal. Y hay que ser mucho más activo en la canalización de una migración legal que se pueda integrar con éxito en nuestro mercado de trabajo. Pero claro, esto se dice muy fácil, pero ejecutar esto requiere años. Pero claro, un camino largo comienza con un paso. Si no se empieza, es verdad que en cierta forma sí se ha empezado, en cierta forma ahora, en comparación, yo llevo trabajando en este tema migratorio pues desde que empezó el siglo. Y sí hay algunos cambios, sí que hay más iniciativas, pero todavía todo es demasiado pequeño. Pero claro, también es que nos estamos pidiendo hacer algo cuando a la vez tenemos en la Unión Europea un montón de problemas que están asfixiando nuestras posibilidades de ser una potencia de política exterior que interviene en un enorme continente como es el africano, ¿no? O sea, tenemos... Nos llueven los enanos, como se decía con perdón de los enanos. O sea que, pero bien, entre todas esas dificultades que tenemos hay que hacer un hueco para esta, porque a largo plazo nos jugamos muchísimo. O sea, a largo plazo, si no hacemos nada, las políticas solo restrictivas no van a ser suficientes. Impedirán algo, pero no van a ser suficientes, salvo que cambiemos completamente nuestra mentalidad y nuestras normas migratorias y de derecho del mar, salvo que cambiemos eso completamente hasta un punto que no creo que fuera aceptable por las sociedades europeas actuales, pues no con los recursos legales que tenemos no podemos hacer muchísimo más. Entonces hay que ir por la otra parte, por la positiva, por la inversión, por la atracción, por la formación, conseguir también mucha mayor capacidad de influencia en los estados africanos. No podemos volver a la etapa colonial, no podemos acabar con su soberanía, porque esto no sería aceptable. Yo no lo he dicho, que no salga de la sala, pero tenemos que conseguir más influencia, porque si no, no podemos hacer todo esto. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Yo creo que has dejado clara la complejidad de abordar este asunto, pero yo creo que una idea nos ha quedado claro y es que hay que cambiar la lógica, ¿no? Y pasar a una lógica esa de implicación, de inversión, de verlo y de empezar a verlo como algo en lo que hay que tener, además, si se puede, una cierta posición común europea, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias y le doy la palabra ya al presidente porque... Sí. Gracias, Empar, estamos en tiempo. Desde luego, muchas gracias, Carmen. Yo quiero apelar a algo que los que ya tenemos algunos años tenemos muy claro. Las generaciones más jóvenes posiblemente no lo sepan o no lo tengan tan claro. Los 2 millones de migrantes que tuvo España en los años 60 en otros países de Europa fueron los que generaron las divisas con las que nosotros compramos bienes de equipo para industrializar este país. Y yo creo que eso es algo que tenemos que tener muy presente, porque eso demuestra que si a nosotros nos hubieran cerrado las puertas, el 40% de nuestra economía seguiría siendo agricultura y estaríamos en la pobreza. Entonces, solamente eso creo que genera, y estamos en una Fundación para la Ética, genera un deber moral para defender aquello que es una oportunidad para otros y que fue una oportunidad para nosotros. Qué duda cabe que el turismo fue el que puso la otra parte de las divisas, ¿no? Pero hubo 2 millones de migrantes en España en los años 60. Solo recordarlo, porque según te escuchaba, y por dar un mensaje también positivo, porque efectivamente el problema es muy complejo, pero es verdad, Carmen, que lo has sabido estructurar muy bien. Y bueno, en EDNOR siempre estamos con problemas complejos, porque si fueran sencillos no tendríamos EDNOR, ¿no? Ni tendríamos a Adela, ni a Jesús, ni a toda esta gente tan cualificada que nos ayuda y a Carmen que nos ilustra, ¿no? Muchísimas gracias. Este año me voy a permitir desearos una Navidad solidaria, que creo que es lo que necesitamos, que no nos olvidemos de lo que os he dicho al principio y también quiero pediros con todo nuestro agradecimiento un aplauso para Carmen.